Ya, bueno, estábamos acerca del mini vademecum, ¿no es cierto? De los fármacos en UCI, que ya recordamos todos que era el mini vademecum, que era un vademecum que nos facilitaba el vademecum, y les decía que lo importante quiero saber si me escuchan. Sí se escucha, licenciada. Ya, les decía que lo importante para enfermería, conocer los cuidados, las precauciones que debemos tener nosotros al administrar los medicamentos, ¿sí? Vamos a conocer, bueno, les decía que les va a parecer un poquito como que cansada la diapositiva porque tiene mucha letra, pero de otra manera no creo me entiendan o no captemos un poquito, o de pronto ustedes podrían capturar esta pantalla para recordar cuáles son los medicamentos que utilizamos en UCI, los principales. Y tenemos los grupos terapéuticos. ¿Cuáles son estos? Tenemos los agentes inotrópicos. ¿Qué es un agente inotrópico? Este va a actuar sobre la contractibilidad muscular del corazón, ¿sí? Y específicamente qué medicamento inotrópico nosotros utilizamos. Utilizamos la digoxina. También aquí utilizamos la dobutamina. La digoxina y la dobutamina son agentes que van a ayudar a la contractibilidad del corazón. ¿Ya? Vamos a los agonistas vasoactivos. ¿Qué es un vasoactivo? Nos ayuda, su nombre lo dice, ¿no es cierto? Vasoactivo, a que se activen los vasos. Y tenemos los vasoconstrictor, vasodilatador. Por eso nos dicen, si ustedes pueden observar, nos dice que los vasos sanguíneos, ayuda a que los vasos sanguíneos se contraigan, se estrechen más o se dilaten y se ensanchen más. Por lo general utilizamos para este efecto, para que se dilaten, para que permita que el paciente pueda aumentar su presión arterial. Por ejemplo, tenemos la adrenalina, la dopamina y la noradrenalina. Anestésicos generales. Estos anestésicos generales producen un estado de depresión de las funciones del sistema nervioso central, caracterizado por la pérdida de conciencia y todo estímulo externo. Específicamente, estos medicamentos no se utilizan para que nuestro paciente sea anestesiado y le vamos a realizar una intervención quirúrgica, no. Se utiliza en pacientes con ventilación mecánica invasiva y pacientes pronados. Entonces, utilizamos para que el paciente esté en absoluta calma y el paciente por ningún momento pueda despertarse y por ningún momento él pueda dar una respiración espontánea. Por eso utilizamos estos anestésicos. Vuelvo al ejemplo anterior, pacientes, qué sé yo, que son consumidores, pacientes alcohólicos, muy difícil de ser relajados, de ser sedados, que por más medicamento utilizamos en ellos, midazolam a chorro, midazolam por bolos, midazolam, fentanil, de pronto bolitos de rocuronio, que es como relajante muscular, y no nos permite, es imposible. Pero si es que tenemos la precaución y el médico nos indica el propofol o ketamina, que es un medicamento que también se lo utiliza. Recuerdo que en la pandemia del H1N1 utilizábamos mucho ketamina. Y recuerdo que en ese tiempo en el país no existía y los familiares de los pacientes nos traían desde Colombia y era muy valioso este medicamento. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros optimicemos su uso. Propofol, por ejemplo, dura de 4 a 6 horas dependiendo su casa farmacéutica. Y si yo coloco propofol en mi paciente, cargo propofol, abro y cargo 4 frascos. Y en realidad mi paciente solo requería 2 para 4 horas. No voy a desperdiciar. Al igual que la ketamina dura 12 horas. Entonces, todas esas precauciones nosotros mantenemos en UCI.
En los vasoactivos, cada 24 horas voy a cambiar la dilución. Nosotros conocemos que solución salina dura 24 horas, pero no es por eso, es porque la adrenalina, dopamina, noradrenalina empieza a bajar su efecto de acción a las 12 horas. Entonces, ¿qué le estoy transfundiendo a mi paciente? Agua. Entonces, no me está sirviendo de nada si es que yo estoy haciendo una mala dilución o estoy extralimitando el tiempo de utilización. Los antagonistas adrenérgicos, ¿cuáles son estos? Es el nitroprusiato y el abetalol, los más utilizados. Estos hacen lo contrario, ¿no es cierto? Esto hace que los vasos sanguíneos se relajen o se dilaten, se ensanchen, pero ¿qué es lo que yo quiero con el nitroprusiato? Llega al hospital un paciente con un problema de una urgencia, una emergencia hipertensiva, ingreso a UCI nitroprusiato o la betalol en su caso. Entonces, que a goteo continuo mediante una bomba de infusión transfundido para que mi paciente empiece a bajar la presión arterial. Pero, ¿qué es lo que hacen estos? Ayudan a bajar paulatinamente, porque si yo le bajo a mi paciente una presión arterial, se me ocurre 190 a 100, si yo le bajo a 160, me parecería óptimo. No, no es óptimo, porque mi paciente tiene un cambio, un choque brusco, que imagínense esos vasos cómo quedaron, qué problema renal, qué problema cerebral le va a quedar a mi paciente. Tenemos los antiagregantes plaquetarios, su nombre lo dice, ¿no es cierto? Su nombre lo dice, antiagregantes plaquetarios. Estos van a evitar que haya o que exista de pronto coágulos, que exista un trombo que esté por ahí en el torrente sanguíneo, como es la aspirina y el clopidogrel. Vamos a los antiarrítmicos, medicamentos que se usan para suprimir o prevenir las alteraciones del ritmo cardíaco, tales como la fibrilación auricular. Tenemos pacientes que están en fibrilación auricular con o que de pronto corren riesgo de una fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque están con una frecuencia cardíaca de pronto hasta de 160, 180. Inmediatamente a miodarona, de acuerdo al protocolo de la institución. Primero una carga por medio del microgotero y luego a mantenimiento continuo durante 24 horas, y de acuerdo a la valoración, el médico desteta y la administra por sonda nasogástrica. Bloqueantes neuromusculares, el rocuronio, el becuronio, ¿qué es lo que les decía? ¿Qué necesitamos? Cuando vamos a intubar, primero administramos fentanil, midazolam, esperamos unos minutos y administramos el rocuronio para que sea un relajante. Y ahora nuevamente vuelvo al ejemplo, la pandemia, de pronto en un problema respiratorio del paciente, que necesito que mi paciente no dé una respiración, porque si él empieza a respirar, empieza a combatir y ese pulmón nuevamente se va a complicar, este va a ayudar a que el paciente no se mueva para nada y no respire, no dé respiraciones espontáneas. Heparina y otros anticoagulantes parenterales. Tenemos la heparina sódica y la enoxaparina. Esto, por ejemplo, nos ayuda y es parte de las medidas antiembólicas que utilizamos para evitar en nuestros pacientes este tipo de trombosis. A las insulinas intravenosas vamos subcutáneas intravenosas. Tenemos la ultra rápida, la intermedia, la prolongada. ¿Cuál es la que sí podemos administrar intravenosa? Es la rápida o cristalina. Esa administramos intravenosa, puede ser en una solución a goteo continuo, como también puede ser en bolo directo. A diferencia de las otras, de la ultra rápida, de la intermedia, que es la lechosa, la NPH que conocemos, y la prolongada, que es la Lantus, que podemos administrar por vía subcutánea. Sedantes como el midazolam. El midazolam es un sedante que hace que el paciente tenga un sueño profundo, ¿no es cierto? Tenga un sueño profundo el paciente con el midazolam, y el paciente no permanezca combativo. Tenemos la dexmedetomidina. Este es un sedante que el paciente va a permanecer el paciente despierto,
Esta es una sedación intermitente que le permite al paciente mantenerse despierto, pero no combativo. Este nos ayuda en que en la ventilación no invasiva, en la mascarilla con el ventilador mecánico, para que el paciente no intente retirarse, para que el paciente no empiece a toser, a empujar y se deje llevar por la máquina. Tenemos los opiáceos para el tratar el dolor o causar el sueño, que su efecto secundario de pronto en estos es el fentanil, por ejemplo, es una depresión respiratoria si es que yo le administro directo a mi paciente sin ninguna otra precaución y es un paciente muy susceptible. El fentanil en dosis muy altas, mi paciente no se duerme, yo toda la noche le administro bolos de fentanil porque quiero que se duerma, porque quiero que no esté combativo, que le va a causar a mi paciente un tórax leñoso. Y de pronto mi paciente va a dejar de funcionar su tórax. Trombolíticos que logran una rápida disolución de los coágulos intravasculares. Tenemos el alteplasa, que que utilizamos en eventos cerebrovasculares, y el tenecplasa, que tiene su similar acción. Otros medicamentos específicos. ¿Cuáles son estos otros medicamentos específicos que nosotros tenemos? El agua estéril para inyección. El agua estéril nos ayuda mucho en cuanto a ventilación mecánica, en cuanto a realizar nebulizaciones. A veces nosotros utilizamos la solución salina, pero la solución salina, sus cristales de sal se quedan pegados en el ventilador mecánico y esto es causa para que el paciente empiece a disociar con el ventilador mecánico. Cuando nosotros hacemos, no sé si hayan tenido la oportunidad de realizar una nebulización, en la camarita del nebulizador hay como una pasta blanca. Esa pasta no es nada más que las sales. El cloruro de potasio, les decía que ingresa entre los medicamentos peligrosos y por eso se lo etiqueta con rojo. A partir de 30 miliequivalentes ya significa peligro. A mi paciente esa concentración le puede hacer daño. Primero, si es que administro por vía periférica, le va a hacer daño y le va a causar una flebitis. Y segundo, si es que yo digo, no tengo una bomba de infusión, le voy a pasar a chorro porque ya tengo el turno, ya me atraso y voy a entregar la solución completa. Le puede causar a mi paciente una fibrilación y por consecuencia un paro cardíaco. El sulfato de magnesio, que es un catión principalmente intracelular, disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión neuromuscular. Bueno, el sulfato de magnesio en uno de sus efectos secundarios es el distrés respiratorio, que de pronto este medicamento es utilizado también en pacientes con problemas respiratorios para que en su hidratación, para que esto evite que el paciente quiera respirar por sí solo. El gluconato de calcio, que es esencial y para la integridad funcional de los sistemas nervioso, muscular y esquelético. El bicarbonato de sodio es un agente alcalinizante usado para tratamiento de acidosis metabólica como consecuencia de diferentes desórdenes. Tengo un paciente con una falla multiorgánica y el médico me pide administrar bicarbonato de sodio. Primero me indica en directo. Sí puedo administrar directo. Cargo en una jeringuilla. Por lo general nos indican, 80 miliequivalentes de pronto o 50 miliequivalentes. Este viene de 10 miliequivalentes. Entonces, cada ampolla de 10 ml de 10 miliequivalentes. Yo cargo en una jeringuilla de 50 ml, cargo 5 ampollas y administro directo al paciente sin ningún efecto. Puede ser por vía periférica o vía central y administro directo al paciente. Y luego el médico realiza una indicación y me dice por medio de la hidratación. También se la puede administrar con dextrosa. Continuamos con el vademecum. Vamos a la vasopresina. La vasopresina se utiliza en la diabetes insípida porque es una hormona antidiurética. Recordemos que la diabetes insípida hace que mi paciente orine un montón, orina mucho, en una hora puede llegar a orinar hasta una diuresis de 500, de 1000, y con la vasopresina vamos a evitar esto.
Por eso nos dice que nos va a ayudar en el balance hidroelectrolítico. Vamos a los antibióticos. Los antibióticos, utilizamos toda gama de antibióticos en terapia intensiva, pero los más utilizados son el ertapenem, el imipenem y el meropenem, que son carbamazepinas. Y estos, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la indicación médica, dependiendo del tipo de paciente que yo tenga, con una falla renal, con una falla hepática, qué es lo que hago con estos pacientes. Administro en una bomba de infusión en 3 horas. Y yo sé que en esas 3 horas no va a pasar nada con el medicamento, no es que se va a perder su acción, no es que no le estoy administrando al paciente antibiótico. Por eso es importante conocer la estabilidad de la medicación una vez diluida, a diferencia de pronto se me ocurre de la piperaciclina, del Piptas. Si en media hora yo no administro, en media hora ese medicamento se convirtió en solución salina pura y ya no me sirve para el paciente. Uno de primera elección, como es la ampicilina, por ejemplo. La ampicilina en media hora también se fue su acción, pero en cambio con estos medicamentos no. Estos medicamentos van a ayudar al paciente a recuperar, a eliminar su infección, pero ¿qué es lo que pasa? Tengo que conocer a mi paciente exactamente si es que mi paciente tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática. El mismo hecho de estar en terapia intensiva no me permite administrar a mi paciente en microgotero. Tengo que administrar en mi paciente en una solución de 100 y le divido para 3 horas en la bomba de infusión. Por eso la importancia del manejo adecuado de las bombas de infusión. Vamos a la fluidoterapia. Los cristaloides tienen la capacidad de expandir el volumen, el mismo volumen del cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos los hipotónicos, los isotónicos y los hipertónicos, cada uno con su diferente medicamento que tiene su función. Los hipotónicos tenemos la dextrosa en agua y al 5%, tenemos el isotónico, solución salina, lactato de Ringer, y los hipertónicos, la dextrosa en agua al 10, al 20 y hasta el 50%, recordando siempre que hasta el 10% nosotros podemos administrar por una vía periférica, pero luego al 50% imposible, porque causamos una flebitis, un daño, inclusive vamos a quemar esa vena. Los coloides soluciones son las soluciones que nos ayudan son medicamentos que van a ser similares o que nos ayudan a reemplazar el plasma. Tengo un paciente con un shock hipovolémico. Mientras llega la sangre, mientras llega el plasma que yo requiero al banco de sangre, ¿qué administro a mi paciente? Un agente gelatina, que su nombre comercial es el Hemacel. Inmediatamente, no espero que el médico que me esté indicando, yo ya sé dónde tengo y yo le digo al médico, tengo esto. Tengo Hemacel, tengo agente gelatina, como lo querramos llamar, inmediatamente vamos a administrar. ¿Ya? Ahora vamos a la dotación y mantenimiento del coche de paro. Imposible que en UCI no exista un coche de paro. En UCI debe existir el coche de paro a la mano, dependiendo la cantidad de camas. Por cada 3 camas, inclusive, debemos tener un coche de paro. Porque si de pronto el paciente, el señor Pérez de la cama 1 está haciendo paro, de pronto el señor, qué sé yo, el señor Isa de la cama 7 también está haciendo paro y yo solo tengo un coche de paro, imposible. Eso no debe suceder. Por cada 3 pacientes en UCI, un coche de paro. ¿Qué es el coche de paro? Es un dispositivo móvil que debe contener el material imprescindible para la atención inmediata del paciente en parada cardiorrespiratoria. Puede ser parada cardíaca, puede ser parada respiratoria o cardiorrespiratoria. Su contenido debe estar sistematizado con normas claras de uso, reposición y mantenimiento de reserva para situación de urgencia vital. No es que yo utilicé del coche de paro 2 atropinas y mañana repongo, no. Yo repongo de inmediato porque yo no sé qué puede suceder en el transcurso del turno o en el transcurso del turno siguiente. Yo estoy en el turno del día y le digo a mi compañera, ¿no es cierto? Le digo, utilizamos el coche de paro. Utilizamos el coche de paro y teníamos un tubo endotraqueal número 75. Pero como no hay, no importa, mañana reponemos.
Y el turno de la noche, cuando se complique, ¿cómo se va a defender ante eso? Entonces siempre debe estar correctamente equipado y nosotros debemos conocer cuál es su equipamiento, porque, porque nosotros somos los que estamos, les dije, ¿no? Al principio 24 horas con el paciente. Y si nosotros que somos enfermería no conocemos y esperamos que sea el médico el que lo conozca, imposible. El personal auxiliar de enfermería va de nosotros de la mano y es quien nos va a ayudar a esto, ¿no es cierto? A mantener el coche de paro. Ahora recuerden, las personas que trabajamos, no sé, a nivel de ministerio, inclusive en las clínicas, ¿qué es lo que hacemos? Sellamos el coche de paro para conocer que está sellado y que está íntegro y que no escapó ningún medicamento. Porque a veces teníamos antes, ¿no es cierto?, la mala costumbre de que no hay algo en farmacia o no me voy a la farmacia o no envío al personal a farmacia y voy a coger del coche de paro. Y cuando se daba el paro del paciente, nosotros no teníamos, no sabíamos de dónde, no podíamos administrarlo inmediatamente. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones técnicas del coche de paro? Debe ser de una estructura sólida, de acero de acero inoxidable. Debe tener, aquí ustedes pueden observar que yo les hablaba del desfibrilador. Debe siempre tener un desfibrilador. Debemos tener un tanque de oxígeno, una tabla, ¿no es cierto? Una tabla, un portazueros, debe tener una fuente de succión. A veces la succión de pared no funciona, inmediatamente la del coche de paro, ¿sí? Vamos a continuar con el equipamiento. ¿Cuál es la dotación del coche de paro? Tiene diferentes, ustedes vieron que tiene diferentes cajoneras, ¿no es cierto? Observamos diferentes cajones y cada uno tiene el porqué. De pronto en la parte superior medicación de alto riesgo, luego viene otro tipo de medicamentos, luego en los siguientes vienen los insumos, de acuerdo a la prioridad. Porque si yo no sé qué contiene cada cajón, en ese instante estoy abriendo todos y alando y rebuscando. Por eso es importante que esté etiquetado todo lo que existe en cada cajón. Siempre debe estar etiquetado para que facilite. Y en el coche de paro debe existir una tijera, porque en ese momento estamos buscando, me olvidé la tijera, ¿dónde puse la tijera? Y no, debe tener siempre una tijera que permita y facilite, de pronto necesitamos cortar algo, o de pronto el mismo coche de paro tiene unas agarraderas de plástico que ya ahora cómo las corto. Y las corto con la tijera inmediatamente. Siempre debe estar, nunca debe salir del coche de paro la tijera. Vamos al que tiene cada compartimiento del coche de paro. Medicamentos, nuevamente, vamos a recordar adrenalina, vasopresina, lidocaína, miodarona, atropina, todo lo que concierne vasoactivos y no trópicos. Debe igual contener medicamentos que ayuden al paciente a disminuir la presión arterial. De pronto es una urgencia, una emergencia hipertensiva. Vamos a tener sulfato de magnesio, bicarbonato de sodio, gluconato de calcio, ampollas de suero fisiológico para diluir la medicación. En la siguiente gaveta vamos a tener las jeringuillas. Cuando hay un paro, nosotros utilizamos una jeringuilla específica para la adrenalina, por ejemplo, una jeringuilla de 3. Inmediatamente está mi compañera que me está ayudando, el rótulo me hace para la jeringuilla adrenalina, inmediatamente rotulamos, porque no vamos a estar utilizando todas las jeringuillas que encontramos acá y colocando una y después no me doy cuenta y después se me precipitó en ese apuro y ya no sé qué hice, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, si yo rompo ampollas de atropina, de adrenalina, seguidamente cada minuto, esas ampollas no tengo que eliminarlas inmediatamente. Debo mantener en un sitio para que luego de que termine el evento, que termine la situación que nos llevó a asistir al paciente, contar cuántas. Si yo utilicé 5 adrenalinas o utilicé una adrenalina, 5 atropinas. Y como les decía, cada jeringuilla debe estar rotulada en el momento que la utilizamos.
utilicé una jeringuilla para bicarbonato de sodio, una jeringuilla de 50. Inmediatamente esa jeringuilla de 50 debe estar rotulada. Ya en esta gaveta encontramos las jeringuillas, encontramos los vasocanes, todos los números, porque no sabemos qué paciente vamos a tener luego, un niño, un adulto, una mujer de un, qué sé yo, una mujer de un sangrado por un embarazo ectópico y esta mujer está sangrando demasiado y yo necesito un Catrón 16 y en ese momento no me voy a empezar a buscar, a correr a los servicios a ver quién tiene, ¿ya? Vamos ahora con la siguiente gaveta que es la vía aérea. Un ambú, el ambú es indispensable, siempre debe existir en un coche de paro el ambú. El ambú, el laringoscopio. Recordemos que cuando nosotros revisamos el coche de paro, siempre debe existir el laringoscopio con 2 pilas adicionales, porque si unas pilas se desgastaron, deben funcionar las otras. Porque en ese momento no hay pilas, no conseguimos, se perdieron, que de pronto, no sé, las hojas solo tenemos esta porque pediatría nos pidió las otras, eso es imposible, eso no puede pasar. Por eso siempre el coche de paro, les decía, debe permanecer, no sé si sellado o si nosotros recibimos aparte y no tenemos en el coche de paro y tenemos en nuestra dotación, en el material que nosotros recibimos, siempre cuando recibimos el laringoscopio debemos recibir funcionante y con unas pilas de repuesto. Ya, entonces vamos con mascarillas, con mascarilla de oxígeno, con bigotera o cánula nasal, vamos a recibir los tubos endotraqueales, les decía, de todos los números, inclusive hay tubos que nos ayudan con la succión subglótica, estos tubos son importantes para estos pacientes que tienen problemas respiratorios y tienen muchas secreciones. Números para los niños, número para los adultos debidamente separados, porque a veces se confunde y está al fondo el del niño y no tengo, voy a la farmacia. Es imposible hacer eso, ¿sí? Las ondas de aspiración, guantes estériles, tenemos inclusive aquí debemos tener la reata, ya más adelante vamos a ver en uno de los apartados, la reata para la fijación del tubo endotraqueal, porque en ese momento estamos hasta armar la reata, hasta cortar el esparadrapo, ya pasa mucho tiempo. Entonces, ¿esto qué nos facilita? Ganar tiempo y optimizar la vida del paciente. Vamos a las soluciones, vamos a tener solución salina, lactato Ringer, dextrosa al 5, al 10, al 50 inclusive. Vamos a tener el manitol, vamos a mantener el agente gelatina que les decía, ¿no es cierto? El agente gelatina que es muy importante, de pronto mi paciente está sangrando, inmediatamente tengo agente gelatina hasta preparar que canalizo una vía, por eso es importante conocer cada uno. Tenemos una mujer que está sangrando, canalizamos una vía periférica con un Catrón 16, inmediatamente agente gelatina. Pero si el coche de paro no está debidamente dotado, nosotros no podemos hacer esto, no podemos actuar de inmediato y la vida del paciente corre mucho riesgo. Ya, ¿qué debemos tener? ¿Cuáles son las normas de un buen manejo del coche de paro? El carro debe poseer ruedas que hagan fácil el desplazamiento. Si el coche de paro tiene ruedas, las ruedas deben estar limpias. Muchas de las veces no damos importancia al mantenimiento de las ruedas del coche de paro y cuando corremos, porque cuando está en riesgo la vida del paciente, cogemos el coche de paro y empujamos y corremos. Hay una interrupción y de pronto ahí se chocó, corre el riesgo de que si no está bien sujeto el desfibrilador se cayó, si es que los cajones no están asegurados, se abrieron, se cayó, se rompió, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, con unas ruedas que hagan fácil el deslizamiento. Carteles visibles, como les decía, debidamente rotulados cada cajón, porque si no está rotulado, yo no conozco qué tiene y en ese momento empiezo a abrir como en mi casa todos los cajones
de mi cómoda, qué sé yo, todos los cajones empiezo a sacar de todo. No, no es así, debidamente rotulados y yo debo conocer como personal de salud, cuando tengo un momento libre en mi turno, debo conocer, sí, ¿qué tiene el coche de paro? Tiene esto, esto, en el momento que haya un evento, yo sé cómo ayudar. Si yo no estoy a la cabeza del paciente, por lo menos sé en qué parte está el tubo, en qué parte está, para yo poder ayudar, para yo poder optimizar el trabajo. Debe estar en un lugar fácil, fácilmente accesible, sin nada que le obstruya. A veces el coche de paro está atrás de una estantería y hasta que yo jale la estantería, hasta empujar el coche de paro, hasta retirar las bancas que todos estaban ahí, hasta pasar, no. Eso no puede pasar. El coche de paro debe estar en un lugar accesible, de fácil desplazamiento, que permita inmediatamente llegar al paciente. A veces en las terapias intensivas tenemos este problema que las camas están muy cerca y no permite que el coche de paro ingrese. Entonces, eso debemos evitar nosotros al momento de armar la unidad del paciente. La unidad del paciente tiene un monitor, tiene un ventilador, la unidad del paciente tiene muchas bombas de infusión, pero ahí está mi organización, inclusive hay muchos cables y los cables están ahí tendiendo como una telaraña. Hasta eso no permite que el coche de paro sea accesible. Todo eso cuando yo trabajo debo organizar, recordando siempre que estoy trabajando con un paciente críticamente enfermo y que en cualquier momento va a pasar un evento inesperado y yo voy a necesitar desplazarme y que todos se desplacen ante eso. El ventilador está muy atrás y el coche de paro no permite acceder. O el médico ni siquiera puede pasar a intubar porque el ventilador y las bombas de infusión no me permiten acceder. La cama está muy pegada hacia la pared y no puedo porque el coche de paro está al otro lado. Entonces, todo eso, cuando yo me organizo y recibo un paciente, al admitir un paciente en UCI, tengo que pensar en todo eso. Eso es enfermería. Su ubicación debe ser de conocimiento obligado de todo el personal que labora en la unidad. Todos deben conocer en dónde está. El coche de paro no es algo tan pequeñito que no se pueda observar. Debe contener solo el material imprescindible para una reanimación cardiopulmonar. Les decía, ¿no es cierto? Debe tener el material que yo necesito. Si mi UCI recibe niños y recibe adultos, yo necesito números de tubo 4, números de tubo endotraqueal 3.5 con y sin back, tubos endotraqueales 7, 7.5, con o sin succión glótica. Entonces yo conozco qué es lo que tengo, pero no voy a decir, bueno, voy a poner por si acaso. Si yo no tengo niños, obviamente no voy a colocar para niños, pero si yo recibo niños, sí. Porque si yo no tengo niños, ¿qué permito? Más bien que ese tubo endotraqueal sea enviado a donde sí tienen niños. ¿Ya? Entonces, específicamente, lo que debe contener. Debe existir el número suficiente de recambios de cada instrumento y medicamento que pueden precisarse durante una reanimación. Por ejemplo, atropina. Atropina nos pide el ministerio, según las normas, nos pide de 8 a 10, pero yo no voy a tener 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí tengo otro coche de paro que puede abastecer a otro paciente. Les decía, por cada 3 pacientes, un coche de paro. Yo necesito una norepinefrina, necesito 4 norepinefrinas, ¿no es cierto? Pero yo no voy a tener 10, porque no es necesario. El material debe estar siempre fácilmente visible y ordenado. Ya les indiqué, ¿no es cierto? Por colores, por su orden de peligro, de acuerdo a lo que yo voy a utilizar. No puedo poner por orden alfabético o porque así se ve más bonito, así voy a poner bien bonito. No, es de fácil acceso. Todo personal médico y de enfermería, técnicos internos, auxiliares de enfermería, deben conocer el contenido y los dispositivos del material del coche de paro. Vuelvo nuevamente a recalcar, la utilización del desfibrilador. No es que yo, como soy enfermera o auxiliar de enfermería, yo no sé eso.
No, yo sí debo saber, porque de pronto llega un médico nuevo, un médico, se me ocurre, por ejemplo, en los hospitales de Quito, que cada 3 meses, cada 4 meses rotan los médicos posgradistas. Y yo soy enfermera, licenciada en enfermería, auxiliar de enfermería, que trabajo todo el tiempo en esa unidad y yo no voy a esperar que él que viene de otra unidad me indique, sabe que así se maneja y así tiene que hacer. No, yo tengo que indicarle por qué él está llegando a donde yo trabajo. Y si hay un paro, él de pronto no conoce, no porque él no sabe, pero no conoce el funcionamiento de este equipo. Y quien sí conoce soy yo, porque yo trabajo aquí más tiempo que él. Sí, no sé si me explico y espero que me entiendan esta parte. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre, espero que esté claro sobre el coche de paro y si tienen, como les dije al final, preguntas. Vamos a hablar sobre la importancia de la higiene en cuidados intensivos y el control de la temperatura. Enfermería está a cargo del confort del paciente, ¿no es cierto? El confort del paciente nos lleva a dar varios cuidados al paciente. No solamente mi paciente está nítido o porque mi paciente ya va a fallecer, yo no es que como ya va a fallecer, yo no le cambié las sábanas y como no hay sábanas en el hospital, me evité ese trabajito. No, ya vamos a conocer. Todo paciente debe tener dignidad, inclusive para que el paciente, si el paciente va a fallecer, eh, yo no le voy a mantener así, ¿no? Bueno, ahora UCI no permite que ingresen familiares, pero Dios permita que la situación se dé y regresemos de pronto a la época en que tenemos la UCI no COVID y el familiar ingresa a despedirse. Y no me gustaría que yo como familiar llegar y ver encharcado a mi paciente de líquidos, la sábana manchada, la boca del paciente llena de secreciones. Entonces hay que también dar una muerte digna y obviamente la dignidad del paciente sobre todo. Y no hablemos ahora como el familiar no me ve y es un paciente COVID, yo tengo miedo y yo ya no quiero hacerle nada a ese paciente. Sí, si bien es cierto, por el riesgo de contagio no vamos a estar en el cambio, sé que va a fallecer, que ya tiene una limitación terapéutica, no voy a cambiar, pero sí voy a tratar de mandar dignamente, ¿no es cierto? Enviar a mi paciente dignamente. Vamos a los cuidados básicos del paciente en UCI. El paciente crítico necesita también cuidados diarios encaminados a satisfacer las necesidades básicas alterados por su estado patológico. Vamos a volver al ejemplo del paciente pronado. No por el hecho de que mi paciente esté pronado, yo toda la noche, bueno, como está pronado, no le dijo que no le mueva y ahí le dejo. Mi paciente está pronado y los pacientes pronados suelen en su rostro, los ojos se empiezan a edematizarse, los labios se edematizan, pero yo puedo evitar esto. Sí puedo evitar dando cuidados de enfermería a mi paciente, rotando la cabeza, obviamente evitando que se extube, cuidando todos sus accesos, ¿no? Vamos a evitar y puedo también lubricar, ¿no es cierto? Lubricar los ojos de mi paciente porque esto va a permitir que no esté tan edematizado. El día de mañana ya le van a despronar y mi paciente, su rostro se dio la vuelta y nadie se imaginó cómo le íbamos a encontrar. Pero si yo di un buen cuidado porque su patología, porque su estado lo requería, el paciente inclusive va a tener, porque hay pacientes que les giramos de lo que están pronados, les despronamos y son irreconocibles los rostros de los pacientes. Antes los familiares entraban y veían un paciente que se despronó, era irreconocible. Pero eso no puede pasar porque yo sé y estoy encaminada a dar cuidados específicos a mi paciente, cuidados básicos. Partiendo de la situación del compromiso vital, los cuidados de nuestro paciente crítico se regirán bajo los criterios de prioridad, continuidad y sistematización. Por ejemplo, mi paciente hoy en el turno de la mañana era imposible porque si yo a mi paciente le empezaba a dar cambios de posición, mi paciente empezaba a desaturar o mi paciente empezaba a hipotensarse.
Imposible, no le pude movilizar en la mañana, pero ¿qué es lo que hice? Estiré sábanas, lubriqué piel en lo que más pude, pero de pronto en la tarde mi paciente mejoró. Se me ocurre en la tarde que, bueno, un poquito imposible, pero digamos en la tarde, el siguiente día, ya puedo hacer un aseo mejor a mi paciente. Ahora tenemos tantas cosas que nos permiten, tenemos los paños de baño fácil que nos permiten al paciente con solamente pasar el paño, es como similar a un paño húmedo, por ejemplo, pero este es jabonoso. Pasamos al paciente un baño fácil y con esto ya tengo a mi paciente que está limpio. El paciente que está pronado muchas de las veces no le queremos ni tocar, pero sus genitales, su recto, emanan un olor que ya ahora cómo le quito. Con un baño fácil permito que asear al paciente. O sea, tengo que buscar la forma para que dar estos cuidados básicos a los pacientes. Y como les decía, con prioridad, si mi paciente hoy en la mañana yo no pude realizarle cambios de posición y por lo tanto yo no le pude realizar un baño de esponja adecuado, ¿qué utilicé? Utilicé un baño fácil y continuidad. Mi compañera del siguiente turno, ella de pronto ya puede realizar otro tipo de aseo, ya le permitieron cambiar las sábanas, el estado del paciente le permitió cambiar las sábanas y ella ya le cambió las sábanas al paciente. De pronto accedió sistematizado, ella accedió a ya poder lubricar otras zonas de la piel que yo no me permitió en ese instante. Entonces, pues debemos evitar eso. Que en la mañana no hizo, entonces yo tampoco le hago en la tarde porque qué miedo, se va a complicar. Por eso yo tengo criterio, ¿no es cierto? Yo soy profesional y tengo criterio de decisión para mis acciones. Una correcta organización de dichos cuidados implica asignarlos a un turno específico, mañana, tarde o noche. Por ejemplo, el baño del paciente. En muchas de las UCIs utilizan el baño del paciente las mañanas, utilizan ese tiempo de la mañana para bañar, asear al paciente, porque dicen en ese momento estamos más personas y si pasa algo con el paciente, el paciente se inestabiliza, vamos a estar todos. Pero de acuerdo a un estudio, y yo les comento un estudio para que el paciente en la noche no pase en vigilia, para que el paciente descanse, para que le permita no alterar el sueño del paciente, en un estudio nos dice que a partir de las 8 de la noche el baño del paciente sería óptimo. Porque muchos pacientes están inquietos o empiezan a despertarse, empezamos a destetar los sedantes, empezamos a retirar el relajante y el paciente empieza a despertar y es un cambio total porque él estuvo dormido por varios días y empieza a haber vigilia, empieza a cambiarse el horario del paciente. Entonces, si es que en la noche o de pronto en la noche yo no le realizo el baño del paciente, pero sí le doy a mi paciente unos cuidados básicos, que es cambios de posición, de pronto lubricación de la piel, cambio de las sábanas. Eso va a permitir que mi paciente se encuentre relajado, pueda descansar y dormir. Y eso va a ayudar a la pronta recuperación del paciente. Entonces, por eso dice que vamos a asignar a un turno específico. Yo les hablo por experiencia propia. Para mí, forma de ver y para mi criterio, es preferible el baño en la noche porque así el paciente descansa y está relajado. Obviamente, si es un paciente que hemodinámicamente se encuentra inestable, que desatura fácilmente, obviamente ese paciente no le voy a bañar en la noche. Le voy a realizar un aseo, un cambio de sábanas, lo que me permita su condición, porque a veces por ahí alguien decía, déjele nomás porque de sucio no se va a morir. Sí, pero también debo dar mis cuidados, pero no al extremo como para que mis cuidados puedan llegar a causar a mi paciente, porque no, es que yo le tengo que bañar y le voy a bañar y le puede causar a mi paciente la muerte. Sí, todo eso vamos a tener en consideración. ¿Cuáles son los cuidados que vamos a mantener? Asegurar una correcta higiene del paciente. ¿Cómo logramos esto? Yo les decía, ¿no es cierto?, que vamos a tener en cuenta la higiene de nuestras manos y los 5 momentos. Eso es primordial antes y después de nuestras actividades. Y como les decía, los 5 momentos, con los antes y los después. ¿Qué nos permite esto? Nos permite la bioseguridad, tanto del paciente como nuestra.
Si yo tengo un paciente que está infectado, que tiene una Klebsiella, ¿no es cierto? Y yo digo, ay, solo me puse guantes y ahora me saco y no me lavé y me fui rápido porque ya me atraso de administrar medicación. Eso es un error. Eso es un error porque yo puedo hacer una infección cruzada a mi paciente. ¿Ya? Entonces vamos a lo que sigue. Dice que es movilizar al paciente de forma segura con cambios posturales, bajar al sillón. Decíamos, ¿no? Que en lo que me permita mi paciente. Si yo tengo un paciente que tiene un alto riesgo de úlceras por presión, su hemodinamia, su ventilación me lo permite, yo voy a realizar cambios posturales a mi paciente de cúbito lateral derecho, izquierdo, SIMS derecho, SIMS izquierdo, y si me lo permite, inclusive le voy a levantar a la silla, pero a tolerancia. Si yo le coloco en un sillón a mi paciente y le digo, no, debe permanecer ahí hasta el almuerzo, o a las 5 de la tarde le subo a la cama, que es un error que a lo mejor cometemos nosotros, pero el paciente se siente un poco decaído, se siente somnoliento, y de pronto yo no sé por qué le bajó la presión a mi paciente. ¿Y ahora qué le pasó? Le pasó que él ya estaba cansado, y necesitaba regresar a la cama. Pero tenemos pacientes y pacientes también, ¿no es cierto? Eso sí debemos tomar en cuenta, pacientes y pacientes, y empezamos a conocer al paciente. Pero si es que mi paciente, yo ya observo en las actitudes, en las fases de mi paciente que está decaído, somnoliento, yo no voy a decir, no, es que el doctor me dijo hasta las 5 y usted se queda hasta las 5. Imposible. Todo debemos valorar para encaminar a mejorar la salud del paciente. La higiene sí requiere. Los pacientes en UCI y ahora que tenemos pacientes de COVID, las deposiciones líquidas son abundantes y a cada momento. Entonces, no voy a esperar y decir, que se haga una más y le cambio. No, no, porque puede causar irritación de la piel, puede causar una dermatitis de pañal y esto puede dar pie a una úlcera por presión. Higiene del paciente encamado, ¿qué es lo que hacemos? Nos encargamos de una correcta movilización, manipulación del mismo. Lo que les decía, si yo le voy a realizar cambios de posición a mi paciente y no tengo los aditivos específicos para el cambio de posición, bueno, ahí está mi ingenio, ahí está mis habilidades y yo me permito buscar la forma para ayudar a mi paciente, para brindar la atención al paciente. Y vamos a la siguiente, que es higiene, debe partir de la capacidad de autocuidado, estimulando siempre su independencia y supliendo solo aquellas funciones que el paciente es dependiente. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen, el paciente está intubado y por lo tanto somos nosotros, el personal de enfermería, quienes realizamos el aseo bucal del paciente, porque él no puede, imposible, tiene un tubo, ¿no es cierto? Por más que él esté consciente y sea colaborador, yo no le voy a decir, tenga, lávese los dientes y yo solo le voy a tener la semiluna. No, eso yo puedo realizar. Pero si es un paciente que ya se le extubó, que está con cánula nasal, que está despierto, que es colaborador, que de pronto no es un adulto mayor, yo le facilito para que él pueda lavarse la boca, pueda realizarse el aseo de la boca. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estimulando siempre su independencia. Porque el paciente no está con una cirugía, no está vendado los brazos ni las manos, él puede movilizarse. Entonces ya debemos tratar de incorporar al paciente a la familia, a la sociedad, para que él ya pueda valerse por sí solo. Comprobar el correcto cumplimiento de las medidas de aislamiento por parte del personal y de los familiares. Bueno, ahora no hay familiares, pero cuando tenemos un paciente que está con un aislamiento respiratorio, aislamiento de contacto respiratorio, aislamiento digestivo, aislamiento inverso y bueno, infinitos que tenemos como 5 o 6 aislamientos, debemos nosotros ser cautelosos y nosotros manejar y educar al familiar en el momento de la visita cuál es el aislamiento que el paciente requiere y que se debe cumplir, porque no va a ser que el familiar va a llevar bacterias desde el hospital a su casa o de su casa o de la calle al hospital. El cuidado del confort y del bienestar del paciente puede resultar elemento clave para favorecer la recuperación de su salud.
Por ejemplo, hay pacientes muchas de las veces que sienten mucho dolor, fueron sometidos a una cirugía abdominal y sienten mucho dolor. Y bueno, por más analgésico que yo le pongo, le coloco analgésico y no le calma el dolor. Sí, y si yo como enfermería tomo la decisión y le digo, bueno, mi paciente no puede levantarse a la ducha, puede levantarse a la ducha, de pronto tiene alguna contraindicación del baño de esponja, ¿qué hago yo? Cambios de posición, le cambio las sábanas, le lubrico la piel, le doy masajes en la espalda, le hago un aseo minucioso perineal, le pongo a mi paciente en una posición cómoda en la que le permita al paciente estar tranquilo. De pronto la cama de hospital le molesta, con ayuda de almohadas le coloco al paciente en una posición adecuada y de pronto el dolor desapareció, solamente fue por la posición, solamente fue por el estrés, por el malestar o el cansancio. Entonces todo eso va encaminado a recuperar la salud del paciente. La higiene del paciente se valorará el estado. Cuando nosotros realizamos la higiene del paciente, si nosotros le damos de posición lateral, valoramos la piel del paciente, las mucosas, cómo se encuentra, si se encuentra íntegra, si hay signos de zonas de presión, si ya aparece una zona roja y esta no desaparece por más que yo le lubrico y en media hora no desaparece, entonces yo ya entiendo que esa es una zona de presión grado 1 y yo ya debo documentar y debo entregar el próximo turno indicando para que mi compañera tenga cuidado con el paciente y sus cuidados vayan encaminados a evitar que ésta progrese. ¿Ya? Los cuidados del entorno, evitar la humedad, disminuir la cantidad de luz y ruido y en la medida de lo posible favorecer el descanso. Bueno, en UCI como que es un poquito imposible el ruido, máquinas y este tipo de cosas que no permiten que el paciente tenga un descanso favorable, pero de pronto se me ocurre, yo tengo una mujer preclántica. Y yo sé que si es que le coloco al lado del señor Pérez, él está en la cama 1 y él está muy combativo, inquieto, y yo digo, le voy a colocar en la cama 2 para seguir la secuencia de camas. No, siempre debo tomar en cuenta si es que no tengo, obviamente, el sitio adecuado, buscar el sitio adecuado para que mi paciente no tenga esta complicación. El paciente está gritando, está llorando, está desesperado y yo no le voy a colocar cerca a la mujer preclántica porque se le va a alterar su presión y de pronto voy a complicarla. Entonces busco el área o la cama distante de este paciente. Si tengo cortinas, si tengo un área que no le permite a la paciente que le dé la luz exageradamente, entonces yo debo buscar esa estrategia para mejorar la salud de mi paciente. Si es que yo puedo colocar las pantallas del monitor, de las bombas en modo nocturno, hacerlo para que evitar que esos destellos lleguen hacia el paciente. ¿Ya? En renovación de aire, ventilando las estancias. Obviamente tenemos los intercambios de aire específicos de cada UCI, tenemos el intercambio negativo, inclusive para que ahora que tenemos el COVID, como es pesado, baje y como tenemos la presión de aire negativa, esta baja, baja y no permite que se encuentre en el ambiente. Ya tenemos tenemos también qué puede causar una mala decisión nuestra al dar una atención al paciente. Complicaciones. Yo les decía, si mi paciente en la mañana desaturó y yo veo que no mejora su saturación, se me ocurre, va a permanecer entre 90. Y yo digo, no, es que como a mí me dijeron que tengo que bañarle, yo le baño. En la mañana, ay, mi compañera no la ha bañado, yo voy a bañarle. No, yo tengo que ser prudente y esperar que eso mejore. Observar cómo están los parámetros ventilatorios. Indicar o preguntar al médico o yo valorar cómo está la placa de mi paciente, de los pulmones, para no cometer un error en mi atención. Si es que yo no tengo una persona que esté a mi lado, mi paciente está intubado y yo no tengo una persona que me colabore
para movilizar a mi paciente, yo no me puedo arriesgar a que en un movimiento, en un falso movimiento que yo haga, el paciente se autoextube o se desconecte del ventilador. Muchas de las veces nos ha pasado eso, que porque nosotros queremos agilitar nuestro trabajo y de pronto el hecho de querer mejorar al paciente, yo hago sola. Le movilizo al paciente y mi paciente se extuba. Entonces, esa es una complicación. Siempre debo trabajar en equipo y buscar las estrategias para no causar este daño al paciente, que ya hablamos, ¿no es cierto?, de los eventos adversos. Si mi paciente está con vasoactivos demasiado altos, están transfundiéndose a dosis tope, no le voy a mover a mi paciente porque sé que si por lo menos así yo le movilice el dedo pulgar, mi paciente se va a hipotensar. Va a producirle una bradicardia, una hipotensión, puede llegar a un paro, unas arritmias, a un paro cardíaco. Si tengo un paciente que se está monitorizando la presión intracraneal, no voy a coger le voy a aspirar secreciones rapidito, no ha de sentir. No. ¿Qué es lo que hago? Tomo la precaución de administrar el medicamento. De pronto el médico dijo antes de cada aspiración administrar silocaína. ¿Qué es lo que hago? Administro silocaína intravenosa y ahí procedo a aspirar a mi paciente. Solamente si es necesario, si yo veo que las curvas del ventilador me están indicando que existen secreciones y la secreción está visible en el tubo endotraqueal o mi paciente está tosiendo por presencia de secreciones. De pronto les decía, cuando yo no tomo en cuenta, pasa siempre, ¿no? No sé, las personas que tengan experiencia en UCI, pasa siempre que nos olvidamos de la sonda vesical y la funda se queda colgada y cuando yo le doy la vuelta al paciente para lubricar la piel posterior, se zafa la funda y todo salta. Y se queda desprendido. Y yo, para que nadie se dé cuenta, cojo rapidito y le conecto. No, error. ¿Por qué? Porque voy a causar una infección en mi paciente. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar todo el equipo. Pero eso me llevó mucho tiempo y más bien queriendo ganar tiempo en la atención del paciente, fui perdiendo tiempo. Hemorragias en los pacientes. No solamente una hemorragia visible, sino también un paciente que está con empaquetado el hígado. Tuvo una cirugía complicada y le empaquetaron y yo digo, no, le voy a dar un cambio de posición a mi paciente. Yo no observo, pero luego el paciente empieza a hipotensarse y tiene una hemorragia por el falso movimiento que yo hice. ¿Sí? Vamos al control de la temperatura en UCI. Muchas de las veces, en ocasiones nos olvidamos de este dato tan importante del control porque no está el paciente con fiebre o parece que tiene fiebre. No, ya vamos a ver en monitorización, ¿no es cierto? Cómo se controla la temperatura y las varias formas de controlar. Este signo vital, pero si mi paciente está con hipertermia, mi paciente está con una temperatura muy elevada, ¿qué es lo que tengo que hacer aparte de los antipiréticos? Utilizar medios físicos, ¿sí? Medios físicos para ayudar a bajar a mi paciente la temperatura. O lo contrario, si mi paciente está con una hipotermia, ahora tenemos estas frazadas de las frazadas para cargar de temperatura al paciente, le coloco, pero siempre debo estar pendiente porque a veces le coloco en lo más alto y se me fue demasiado. No es que mi paciente se quemó, sino es que ya le subió la temperatura a 38 y ahora ¿qué necesito? Ahora en cambio necesito medios físicos para bajar la temperatura. Recordemos que las causas de aumento de la temperatura corporal, hipertermia y fiebre se dan por radiación, conducción, vaporización y convección. Espero que esto haya sido totalmente para que ustedes vayan ganando más conocimientos o hayan recordado sus conocimientos. Y bueno, gracias y ahora sí quisiera saber sus preguntas porque tengo muchas manitos levantadas, pero ahí sí ya no sé por quién. Vamos a dejar de compartir.
No sé si me ayuda Shirley de qué manera vamos a empezar con las preguntas, porque yo tengo muchas manitos levantadas. ¿Sí me escuchan? Sí, mi estimada licenciada. Para las preguntas vamos a hacer que los participantes puedan escribir en el chat todas las preguntas que tengan para que usted les pueda contestar. ¿Ya? Así que a los participantes, por favor, hacer sus preguntas en el chat que ahorita está abierto para que la licenciada las pueda leer y las pueda contestar. Aquí tengo algo que me dice, son 5 momentos de lavado de manos que es muy diferente a los pasos de lavado de manos. Bueno, no sé si me expresé mal o de pronto me entendieron mal. Tenemos 5 momentos, pero tenemos 11 pasos de lavado de manos y de la colocación de gel son 8. No sé si está claro, me parece que es, a ver, Flores, Clara Flores me parece que escribió, si no me equivoco. Sí, son 5 momentos, ¿no es cierto? Sabemos que son antes y después, los 5 momentos. Y los pasos son 11 pasos en el lavado y 8 en la colocación de gel. Nosotros nos colocamos el gel máximo 3 veces, máximo, siempre y cuando nuestras manos no estén visiblemente sucias. No sé si esté claro, espero que esté claro y que se haya respondido la inquietud. Ya, bueno, voy a seguir. Dice, ¿cómo se pasa la epinefrina? Bueno, les decía, ¿no es cierto?, que la epinefrina es un medicamento vasoactivo. La epinefrina vamos a administrar de forma directa en el momento que se da un paro cardíaco. ¿Sí? Administramos la epinefrina en forma directa, una ampolla, y comunicamos al médico. Pero también se puede administrar la epinefrina, 10 ampollas de epinefrina en 90 ml de solución salina diluida por medio de bomba de infusión. Y esto ya depende del peso del paciente para nosotros colocar la indicación médica, porque estas nos indican en la bomba de infusión microgramos, kilogramo, minuto. Y nosotros ahí vamos en la bomba de infusión, nosotros ya con el peso del paciente introducimos todos los datos y nos da el ml que vamos a pasar. Espero que esté claro. Ya, a ver, tengo un montón de preguntas por acá, vamos a seguir viendo cuáles. Ya. Ya, me dicen que los medicamentos vasoactivos y el tiempo de duración. Bueno, tenemos los vasoactivos cuando nosotros diluimos, puede ser en solución salina o en dextrosa. Bueno, la norepinefrina por lo general su indicación es en dextrosa en agua. Esto dura 24 horas. Nosotros rotulamos, por ejemplo, hoy que es 22, 9 de la mañana, y esa solución de pronto el paciente no tiene una infusión muy alta, de volumen muy alto, de pronto tiene una infusión, qué sé yo, de 4 ml y me va a durar hasta mañana. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que cambiar mañana a las 9 de la mañana, pero una precaución bien importante, vamos a cebar nuevamente el equipo, porque todo lo que quedó en el equipo también tiene 24 horas de ser colocado. Y si recordamos, el equipo tiene 20 ml y con 4, y si está pasando 4 ml, me restan como 5 horas más.
Entonces siempre tiene que ser nuevamente cebado el equipo, tomar esa precaución. Tengo algunas preguntas que se me están perdiendo. Ya, me preguntan cómo se hace la riata. Tenemos un tema para poderles indicar cómo se puede realizar la riata. ¿Sí? ¿Qué son los hemoderivados? Derivados de la sangre. Por ejemplo, el paquete globular es un derivado de la sangre. La persona va y dona su pinta de sangre. De ahí sacamos plasma, de ahí sacamos plaquetas, de ahí sacamos el paquete globular. Ya de los tiempos de duración, de los vasoactivos. Ya, nos dice aquí la compañera, pacientes pronados o de cualquier otro tipo, ¿cómo podemos disminuir los puntos de presión para evitar las úlceras por presión? Les decía, ¿no es cierto? Colocamos a nuestro paciente el riesgo. Si mi paciente tiene un riesgo alto, cada 2 horas yo lubrico la piel de mi paciente y cambio de posición a mi paciente. Si estuvo en decúbito lateral izquierdo, yo coloco en decúbito lateral derecho, o de pronto a mi paciente ya le toca colocarse en supino, pero lubrico siempre la piel. ¿Y cuáles son las zonas que más pueden causar? Son las zonas óseas, ¿sí? De pronto el occipital, de pronto a nivel a nivel de los codos, a nivel de los glúteos del paciente. Entonces, ¿qué precauciones puedo tomar? Puedo colocar donas. Si no tengo donas especializadas que existen, hay unas donas de gelatina. Si no tengo esto, yo puedo colocar donas, almohadas, pero que sean suaves y permitan a mi paciente que se pueda deslizar y no sea tan fuerte la fricción y causar una zona de presión. Hemos llegado inclusive nosotros a observar, y es algo que yo aprendí, colocar en estas medias nylon, colocar linaza, y eso ayuda a que se desplace y no haya una zona de presión a nivel de los codos, a nivel de los tobillos del paciente, a nivel inclusive del occipital. Vamos a continuar. Me dicen que no me escuchan. ¿Qué es el midazolam? El midazolam es un sedante, ¿sí? El midazolam es un sedante que hace que mi paciente se combina, ¿no? Sedación y analgesia, se combinan los dos. Entonces, con la analgesia, mi paciente no va a sentir, no va a tener dolor. Por ejemplo, un paciente intubado, el dolor no va a ser intenso del tubo porque le molesta a nivel de la tráquea a mi paciente. Y la sedación va a hacer que mi paciente se duerma y permanezca tranquilo. Su función del sistema nervioso central no le va a permitir que el paciente se esté moviendo, esté inquieto, pero sí le va a dejar respirar, a diferencia del relajante muscular. El relajante muscular cesa su respiración. El paciente, los músculos respiratorios no se mueven por voluntad del paciente, sino solamente por el ventilador mecánico. ¿Ya? Ya, a ver, vamos a ver qué más. ¿Cómo se hace la riata? Podría resumir nuevamente la medición de la escala de caídas. Ya, la escala de caídas, que es la de Doughton, que se utiliza en el área de terapia intensiva, les decía que tiene diferentes ítems. Entonces, por ejemplo, uno de sus ítems es la edad del paciente, uno de sus ítems es, ahí nos dice, ¿no es cierto? Si mi paciente tiene 1, si mi paciente tiene mayor a 70 años, este paciente tiene, por ejemplo, un valor de 2. Nos va dando los valores. Mi paciente utiliza medicamentos sedantes, utiliza ansiolíticos, tipo de medicación que utilice. Cada vez que nos diga, que nos afirme, nos va dando un puntaje. Si mi paciente si mi paciente tiene antecedentes de caídas hace 3 meses, nos da un puntaje. Eso quiere decir que mi paciente puede volverse a caer.
si mi paciente tiene antecedentes de problemas neurológicos, es decir, él está consciente, inconsciente, también nos dan valores. Y de acuerdo a esos puntajes, tenemos un valor final. Y ahí nos explica si es alto, medio o bajo. ¿Sí? Si es alto, yo debo tener mucha más precaución con este paciente y de pronto nunca voy a dejar los barandales de la cama del paciente hacia abajo, porque sé que se va a caer. Si es que este paciente tiene un alto riesgo, de pronto yo voy a sujetar, hacer una sujeción física de mi paciente, pero sin causar daño. ¿Ya? ¿Cómo se hace la reata? Eso más adelante vamos a ver cómo se hace la reata. Que son... Ya les dije la dilución de los vasoactivos, creo que ya estaba. Del paciente pronado también. Ya, ¿cómo se administra la lidocaína al momento de la aspiración de... ¿Cómo se utiliza? Bueno, el paciente, cuando tenemos un paciente con problemas neurológicos y queremos aspirar secreciones o queremos hacer algún tipo de procedimientos, por lo general los médicos nos dejan la indicación administrar lidocaína intravenosa, pero siempre debemos tomar en cuenta que es la silocaína sin epinefrina, la azulita. Y debe decir ahí intravenosa, porque hay veces que no tenemos en el hospital o los familiares compraron intramuscular, esa no se administra. O solamente dice para infiltración, esa no vamos a utilizar, vamos a utilizar la intravenosa y se coloca 3 ml antes de cada procedimiento. Usted administra pura, ¿no es cierto? Administra y luego con otra jeringuilla con solución salina vuelve a administrar para que llegue hacia el paciente y eso va a permitir que en el paciente no va a causar ningún tipo de arritmias en el paciente y va a permitir que el paciente se encuentre tranquilo, relajado y permita hacer esta actividad. Por ejemplo, la aspiración de secreciones que es muy invasiva y ellos empiezan a toser y se agitan y su presión intracraneal se va a elevar. Pero en cambio con la silocaína va a permitir que el paciente no se agite, no empiece a toser, no empiece tan inquieto y por lo tanto la presión intracraneal no se va a elevar. Me dice qué otro fármaco se utiliza. Si está el paciente relajado o con pseudoanalgesia en niveles altos, no se utiliza nada más que, o sea, no se utiliza ni siquiera la silocaína. Ya, la atropina se pasa directo, sí, la atropina se pasa directo y sin diluir. Inclusive yo administro atropina y como les decía, tengo una jeringa solita así de solución salina pura y le administro al paciente para que se arrastre y ingrese rápidamente a la circulación del paciente. Un reporte de enfermería, como comenzando desde un punto a valorar hasta el último. El reporte de enfermería en UCI, si es que no estamos utilizando el SOA o el SOAPIE, es cefalocaudal y empezamos desde el estado de conciencia del paciente y finalizamos si hay presencia de zonas de presión o edema en las extremidades y vamos por sistemas. Sí, vamos primero escala de Glasgow, luego vamos, obviamente nosotros siempre hablamos de facies, ¿no es cierto? Pero bueno, escala de Glasgow, valorar otro tipo de escalas, por ejemplo, la escala de dolor de Ramsay, eso que ya vamos a ver más adelante. Luego va la hemodinamia del paciente, todo lo que tiene que ver con signos vitales del paciente, sus alteraciones. Luego vamos a lo respiratorio, luego a lo digestivo, luego a los genitales del paciente. De ahí vamos a hablar si es que tiene algún dispositivo adicional, algo que llame la atención. Luego vamos a las extremidades,
si es que en las extremidades existen valvas, existe algún otro dispositivo diferente a que no esté normal, si es que hay edema, y a la integridad de la piel por último. Cómo se encuentra la integridad de la piel y de pronto si es que no tenemos algún registro que le pueda guiar a la compañera del próximo turno si es que queda algo pendiente del paciente. Espero que esté claro en cuanto a esto del informe de enfermería. Ya, ¿cómo se debe pasar el meropenem en forma directa? El meropenem siempre debe ser diluido. El meropenem puede llegar a causar un problema hepático. Y por más que no sea paciente de UCI, siempre vamos a diluir en 100 ml y vamos a pasar por lo menos en media hora o en 1 hora. Y en UCI vamos a tener la precaución de pasar diluido en 3 horas. ¿Ya? Nos dice para calcular el peso del paciente encamado. Bueno, lastimosamente no todas las UCIs tienen la facilidad de tener una cama con pesa. Entonces, lo único que, bueno, el peso real es imposible que yo les pueda decir cómo vamos a calcular el peso real, pero a veces solamente por el hecho de ver al paciente lo calculamos. Pero el peso ideal tiene una fórmula y el peso ideal yo les explico en el apartado de ventilación mecánica, porque eso es importante para la ventilación mecánica. Entonces ahí les explico el peso real del paciente, el peso ideal del paciente. ¿En qué tiempo se administra la adrenalina y la atropina? Directo, inmediato, porque necesitamos que sea inmediata su acción. No vamos a lentito ni esperemos a ver si es que sube la frecuencia cardíaca, no, inmediato. Y como les dije, con una jeringuilla aparte o si es que tenemos solución para empezar a pasar, le conectamos y abrimos para que pase de inmediato y pueda ir al torrente sanguíneo del paciente. A ver, ¿cuál otra pregunta tenemos por acá? Ya nos está preguntando la compañera acerca de los 10 correctos. A ver, ¿dónde está? Ya, ¿cuáles son los 10 correctos? Sí, si es que nosotros tenemos el conocimiento, antes existían solo 5, ¿no es cierto? Solo 5, paciente correcto, día correcta, medicamento correcto, hora correcta, dosis correcta. Ahora vamos a revisar la fecha de caducidad, si el paciente tiene alteraciones, o algún efecto de algún antibiótico, alguna alergia, ¿sí? Entonces, ¿qué medicamentos el paciente está tomando adicional? Si es que el registro y por último el registro de nuestra administración. Ya, me indican si al administrar un relajante muscular se hace directamente o se debe diluir. Se lo hace directo si es que nosotros queremos, bueno, depende del objetivo. Por ejemplo,
Si el objetivo es intubar al paciente y que no haya movilidad de la glotis, se lo hace directo, de acuerdo a la dosis indicada por el médico. O nosotros también podemos calcular. Obviamente en ese momento no podemos estar con nuestro cálculo, pero el médico inmediatamente nos lo dice, ¿no es cierto? Y administramos, qué sé yo, 4 ml que corresponde a 40 miligramos, qué sé yo. De acuerdo a la indicación, directo. Porque ese efecto queremos inmediato. Porque si el paciente va a ser intubado, tiene ese efecto de deglución que no va a permitir que ingrese el tubo. Pero si es a infusión continua para que el paciente se mantenga relajado todo el tiempo, también depende esto del protocolo de cada establecimiento. Puede ser puro o puede ser diluido. Se diluye 2 frascos en 100 ml. Se completa en 90 ml y se completa 100 y se administra por bomba de infusión, de acuerdo a la indicación médica. Ya dice, ¿en qué modalidad del ventilador se puede usar AMBU para el cambio de cama? Y ya, depende de los parámetros ventilatorios. Sí se puede utilizar en un paciente que se encuentre en una ventilación que solo le permita el ventilador al paciente respirar, pero todo depende del PIB. Eso vamos a ver en el apartado de ventilación mecánica, que es la PIB. Todo depende de eso y del volumen que esté ingresando a los pulmones del paciente. Ya, ¿cuál debe ser la higiene adecuada en pacientes con pañalitis? Recordemos que la humedad causa más pañalitis y eso es lo que debemos evitar en nuestros pacientes. Y siempre tenemos que colocar una crema para que ayude a que esto se elimine. Y obviamente, como les decía, los cambios de posición o evitar que nuestro paciente, si ya tiene una pañalitis, no le vamos a cerrar el pañal y esto va a permitir que el paciente esté diaforético y esto dé lugar a más pañalitis. Dice en los allá, en los lúmenes de la vía central. También tenemos eso, pero de todas maneras vamos a un poquito. Por lo menos vamos a tomar en cuenta que el lumen distal, en el lumen distal siempre va a ser hidratación, medicación con horario y la toma de la presión venosa central. En la media vamos a colocar lo que son vasoactivos, inotrópicos, en la proximal vamos a colocar lo que es sedantes, relajantes, inclusive tenemos vías centrales que tienen 4 lumen que nos ayudan para la NPT. Ya, el nitroprusiato se debe diluir en dextrosa, siempre en dextrosa, porque recordemos que el sodio retiene líquidos. Entonces siempre es en dextrosa y de paso esa es la concentración que el nitroprusiato nos indica porque si no este pierde su acción. Creo que no tengo ninguna otra pregunta más. No, ya no tengo ninguna otra pregunta. Bueno, ya que al parecer ya no hay más preguntas, entonces nos veríamos el día de mañana a la misma hora. Y perdónenos por los inconvenientes que tuvimos del día de hoy. Y les agradecemos por estar aquí. Y esperamos verlos mañana. Que pase buena noche, licenciada. Igualmente a todos los participantes. Así que nos vemos el día de mañana a la misma hora. El día de mañana. Ay, sí que me pregunto.